Fe verdadera presenta. Lectura de la Palabra de Dios. Antigua Biblia de Valera 1602 purificada. Obra llevada a cabo por la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia. Edición 2016. Marcos capítulo 9. Y les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están de pie aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con poder. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los sacó aparte solos a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Y sus vestidos fueron vueltos resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede blanquear. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Y Pedro respondiendo dice a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí, y hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías. Porque no sabía lo que decía, que estaban espantados. Y vino una nube que los asombró, y una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y repentinamente, cuando habían mirado al derredor, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen las cosas que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y ellos retuvieron la palabra en sí mismos, preguntando entre sí qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Qué es lo que los escribas dicen, que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restituirá todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho, y sea tenido en nada. Empero os digo que Elías es venido, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y cuando vino a los discípulos, vio una grande multitud al derredor de ellos, y los escribas que disputaban con ellos. E inmediatamente toda la multitud, viéndole, se espantó, y corriendo a él, le saludaron. Y preguntó a los escribas: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje mi hijo a ti, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le despedaza, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él le dice: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmelo a mí. Y se lo trajeron a él, y cuando le vio, inmediatamente el espíritu le despedazaba, y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y preguntó a su padre: ¿Cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él le dijo: Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para destruirle. Mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo compasión de nosotros. Y Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo: Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud concurría, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y despedazándole mucho, salió y se quedó como muerto, de manera que muchos decían: Muerto está. Mas Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él se entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y salidos de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: El Hijo del Hombre es entregado en manos de hombres, y le matarán, y después de muerto resucitará al tercer día.
Mas ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y vino a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dice: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, púsolo en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dice: El que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y le respondió Juan diciendo: Maestro, hemos visto a uno, que en tu nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Y Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que ligeramente pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Porque cualquiera que os diere una copa de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su galardón. Y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le fuere puesta al cuello una piedra de molino y que fuese echado en el mar. Y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y su fuego nunca se apaga. Y si tu pie te escandalizare, córtale. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y su fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te escandalizare, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al fuego del infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal perdiere su sabor, ¿con qué la sazonaréis? Tened en vosotros mismos sal, y tened paz los unos con los otros. Marcos capítulo 10. Y levantándose de allí, vino a los términos de Judea por la otra parte del Jordán, y volvió la multitud a juntarse a él, y volviólos a enseñar como acostumbraba. Y llegándose los fariseos le preguntaron: ¿Es lícito al marido repudiar a su esposa? Tentándole. Mas él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su esposa, y los 2 serán hechos una carne. Así que no son más 2, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dice: Cualquiera que repudiare a su esposa y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, ella comete adulterio. Y le traían niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los traían. Mas cuando Jesús lo vio, se indignó y les dijo: Dejad venir a mí los niños, y no se los vedéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, en ninguna manera entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y cuando fue salido al camino, llegóse uno corriendo, y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, que es Dios. Sabes los mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Y él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta, ve, todo lo que tienes vende, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, toma tu cruz y sígueme. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando al derredor, dice a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron de sus palabras. Mas Jesús respondiendo otra vez les dice, Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Y ellos estaban sobremanera atónitos, diciendo dentro de sí, ¿y quién puede ser salvo? Y Jesús mirándolos dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, He aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo, De cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna. Empero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se espantaban y le seguían con miedo. Y volviendo a tomar a los 12, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegan a él, diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, Danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Mas Jesús les dijo, No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, Podemos. Y Jesús les dijo, A la verdad la copa que yo bebo beberéis, y con el bautismo en que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas sentaros a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a los que está aparejado. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a indignarse de Jacobo y de Juan. Mas Jesús llamándolos les dice, Sabéis que los que se ven ser príncipes sobre los gentiles, se enseñorean sobre ellos, y los que entre ellos son grandes, tienen autoridad sobre ellos. Mas no será así entre vosotros. Antes cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiera hacerse el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos. Y vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Mas él daba mayores voces, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se paró y mandó que fuese llamado. Y llaman al ciego, diciéndole, Ten confianza, levántate, que te llama. Él entonces, echando a un lado su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Señor, que reciba la vista.
Y Jesús le dijo, Ve, tu fe te ha sanado. E inmediatamente recibió su vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos capítulo 11. Y cuando llegaron cerca de Jerusalén, a Betfagé y a Betania, al monte de las Olivas, él envía 2 de sus discípulos y les dice, Id a la aldea que está delante de vosotros, y tan pronto que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre se ha sentado. Desatadle y traedle. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo ha menester, e inmediatamente lo enviará acá. Y fueron y hallaron el pollino atado a la puerta afuera, entre 2 caminos, y le desatan. Y ciertos de los que estaban de pie allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y él se sentó sobre él. Y muchos tendían sus vestidos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que seguían detrás daban voces, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el reino de nuestro Padre David, que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado al derredor todas las cosas, y siendo ya tarde, se salió a Betania con los 12. Y el día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo, y cuando vino a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Y Jesús respondiendo dijo a la higuera, Nunca más nadie coma de ti fruto por siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores de dinero, y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie llevase cualquier vaso por el templo, y enseñaba diciéndoles, ¿no está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada de todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y oyéronlo los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le destruirían, porque le tenían miedo, por cuanto toda la multitud estaba atónita por su doctrina. Mas cuando fue tarde, él salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice, Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y lo tendréis. Y cuando estuviereis de pie orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Y vienen otra vez a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo les dijo, Yo os preguntaré también una palabra, y respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos razonaban dentro de sí, diciendo, Si dijéremos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Pero si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían de Juan que verdaderamente era profeta. Y respondiendo dicen a Jesús, No sabemos. Y respondiendo Jesús les dice, Tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Marcos capítulo 12. Y comenzó a hablarles por parábolas. Plantó cierto hombre una viña, y la cercó con vallado, y cavó un lagar, y edificó una torre,
y la arrendó a labradores, y se partió lejos. Y al tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de los labradores del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le hirieron y le enviaron vacío. Y volvió a enviarles otro siervo, mas ellos, apedreándole, le hirieron en la cabeza y volvieron a enviarle afrentado. Y volvió a enviar otro, y a aquel mataron, y a otros muchos, hiriendo a unos y matando a otros. Teniendo pues aún un hijo suyo muy amado, le envió también a ellos el postrero, diciendo, porque tendrán en reverencia a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores, esta es puesta por cabeza del ángulo. Por el Señor ha sido hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y procuraban prenderle, mas temían a la multitud, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, y dejándole se fueron. Y envían a él ciertos de los fariseos y de los herodianos, para que le tomasen en alguna palabra. Y venidos ellos le dicen, Maestro, sabemos que eres verdadero y no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de hombres, antes en verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que la vea. Y ellos se la trajeron, y les dice, ¿cuya es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Y respondiendo Jesús les dijo, dad lo que es de César a César, y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vienen a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase esposa y no dejase hijos, que su hermano tome su esposa y levante simiente a su hermano. Fueron pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y muriendo no dejó simiente. Y la tomó el segundo, y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente. Y el tercero de la misma manera. Y la tomaron los 7, y tampoco dejaron simiente. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucitaren, ¿esposa de cuál de ellos será? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Entonces respondiendo Jesús les dice, no erráis por eso, porque no sabéis las Escrituras, ni el poder de Dios, porque cuando resucitarán de los muertos, no se casan, ni se dan en matrimonio, mas son como los ángeles que están en el cielo. Y de los muertos que hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en el zarzal diciendo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. Así que vosotros erráis mucho. Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, cuando vio que respondió sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y respondiendo Jesús decía, enseñando en el templo,
¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque David mismo dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, asiéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues David mismo le llama Señor, ¿de dónde pues es su hijo? Y el pueblo común le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y estando sentado Jesús delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino cierta viuda pobre y echó 2 blancas, que es un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos ellos han echado de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos capítulo 13. Y saliendo del templo le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de las Olivas delante del templo, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas las cosas han de ser cumplidas? Y Jesús respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es menester que suceda así, mas aún no será el fin, porque nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores serán estos. Mas vosotros, mirad por vosotros, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas seréis azotados, y delante de gobernadores y de reyes seréis llevados por causa de mí por testimonio contra ellos. Y es menester que el evangelio sea publicado primero a todas las naciones. Y cuando os llevaren entregándoos, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Empero cuando viereis la abominación de desolación de que habló el profeta Daniel, estando de pie donde no debe, el que lee entienda. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y el que estuviere sobre el terrado no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que estuviere en el campo no torne atrás a tomar su capa. Mas ay de las preñadas y de las que amamanten en aquellos días. Orad pues que no acontezca vuestra huida en invierno, porque en aquellos días habrá aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación que creó Dios hasta este tiempo, ni habrá jamás. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y entonces si alguno os dijere: he aquí, aquí está Cristo, o he aquí, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Mas vosotros mirad, he aquí os lo he dicho antes todas las cosas. Empero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas del cielo caerán, y los poderes que están en el cielo serán conmovidos.
Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con grande poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el un cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se hace tierna y brota hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación sin que todas estas cosas sean hechas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca jamás pasarán. Empero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo el tiempo es. Porque el Hijo del Hombre es como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio a su siervo su autoridad, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando viniere de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Marcos capítulo 14. Y 2 días después era la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le prenderían por engaño, y le matarían. Mas decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto del pueblo. Y estando él en Betania en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de nardo puro de mucho precio. Quebrando el alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se indignaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres. Y murmuraban contra ella. Mas Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Porque siempre tenéis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podéis hacer bien. Mas a mí no siempre me tenéis. Esta lo que pudo hizo, se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho ésta será dicho para memoria de ella. Y Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregársele. Y ellos oyéndolo se gozaron y prometieron que le darían dinero, y buscaba oportunidad cómo le entregaría. Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte para que comas la Pascua? Y envía 2 de sus discípulos y les dice, Id a la ciudad y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al padre de la familia. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenadero alto aparejado. Aderezad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad y hallaron como les había dicho, y aderezaron la Pascua. Y llegada la tarde, viene con los 12, y estando ellos sentados comiendo, Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno por sí, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, como está de él escrito, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera si no hubiera nacido el tal hombre. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan, y bendiciendo, lo partió y les dio, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada. De cierto os digo
que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. Y cuando hubieron cantado un himno, se salieron al monte de las olivas. Jesús entonces les dice: Todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y serán dispersas las ovejas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Y le dice Jesús: De cierto te digo que hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con más vehemencia decía: Si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que oro. Y toma consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dice: Del todo está triste mi alma hasta la muerte. Esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y dijo: Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles. Aparta de mí esta copa, empero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y vino y los halló durmiendo. Y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne débil. Y volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras. Y cuando volvió, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dice: Dormid ya y descansad, basta, la hora es venida. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, el que me entrega se acerca. Y de repente, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él gran multitud con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo: Al que yo besare, aquel es, prendedle y llevadle seguramente. Y cuando vino, se llegó inmediatamente a él, y dice: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos echaron en él sus manos, y le prendieron. Y uno de los que estaban de pie allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Como al ladrón habéis salido con espadas y con palos a tomarme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces, dejándole todos, huyeron. Y un cierto mancebo le seguía, cubierto de una sábana sobre su cuerpo desnudo, y los mancebos le prendieron. Mas él, dejando la sábana, se huyó de ellos desnudo. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote, y se juntaron a él todos los príncipes de los sacerdotes, y los ancianos, y los escribas. Pedro empero le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los siervos y calentándose al fuego. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, mas no hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concertaban. Entonces, levantándose ciertos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo destruiré este templo, que es hecho de manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Mas ni aun así se concertaba el testimonio de ellos. El sumo sacerdote entonces, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Mas él callaba y nada respondió. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy.
Y veréis al Hijo del Hombre asentado a la diestra de poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rompiendo sus vestidos, dijo: ¿Qué necesidad tenemos más de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpado de muerte. Y algunos comenzaron a escupir en él y a cubrir su rostro y a darle bofetadas y decirle: profetiza. Y los siervos le herían de bofetadas. Y estando Pedro abajo en el palacio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, le dice: ¿Y tú con Jesús de Nazaret estabas? Mas él negó diciendo: no le conozco, no sé, ni entiendo lo que tú dices. Y se salió fuera a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban de pie allí: este es uno de ellos. Mas él negó otra vez, y poco después otra vez los que estaban de pie allí dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu habla es semejante. Y él comenzó a maldecir y a jurar, diciendo: no conozco a ese hombre de que habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Y Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto comenzó a llorar. Marcos capítulo 15. E inmediatamente por la mañana, habiendo hecho consejo los sumos sacerdotes con los ancianos y los escribas y todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y le preguntó Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y le acusaban los príncipes de los sacerdotes de muchas cosas, mas él no respondió nada. Y le preguntó otra vez Pilato, diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas atestiguan contra ti. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de manera que Pilato se maravillaba. Empero en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, el cual estaba preso con los sediciosos que habían cometido homicidio en una sedición. Y la multitud, dando voces, comenzó a pedir que les hiciese como siempre les había hecho. Mas Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque él sabía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud que le soltase antes a Barrabás. Y respondiendo Pilato, les dice otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Mas Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Y ellos daban mayores voces: crucifícale. Y Pilato, queriendo contentar al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, que es el pretorio, y convocaron toda la cohorte, y le visten de púrpura, y le ponen una corona tejida de espinas, y comenzaron a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le herían su cabeza con una caña, y escupían en él, e hincando las rodillas, le adoraban. Y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron de la púrpura, y le vistieron sus propios vestidos, y le sacan para crucificarle. Y constriñeron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que llevase su cruz. Y le llevan al lugar de Gólgota, que interpretado es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos que llevaría cada uno. Y era la hora tercera, y le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su mano derecha y otro a su mano izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado.
Y los que pasaban le denostaban, meneando sus cabezas y diciendo: «¡Ah, tú que destruyes el templo de Dios y en 3 días lo edificas! Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le denostaban. Y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena exclamó Jesús a gran voz, diciendo: «Eloi, Eloi, lama sabactani», que interpretado es: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y oyéndolo unos de los que estaban de pie allí decían: «He aquí a Elías llama». Y corrió uno, e hinchiendo de vinagre una esponja, y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: «Dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle». Mas Jesús, dando una grande voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Y cuando el centurión que estaba de pie delante de él vio que expiró así clamando, dijo: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales era María Magdalena y María madre de Jacobo el menor y de Joses y Salomé, las cuales también, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que juntamente con él habían subido a Jerusalén. Y cuando fue la tarde, porque era la preparación, esto es, el día antes del sábado, José de Arimatea, consejero noble, que también él esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló si ya fuese muerto, y llamando así al centurión, le preguntó si era ya muerto. Y cuando lo supo del centurión, dio el cuerpo a José. Y él compró una sábana, y bajándole, le envolvió en la sábana, y le puso en un sepulcro cavado en una roca, y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de Joses miraban dónde le ponían. Marcos capítulo 16. Y cuando pasó el sábado, María Magdalena y María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro a la salida del sol, y decían entre sí: «¿Quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro?». Y cuando miraron, vieron la piedra revuelta, porque era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron un mancebo sentado a la mano derecha, cubierto de una ropa larga y blanca, y se espantaron. Mas él les dice: «No tengáis miedo, buscáis a Jesús de Nazaret, que fue crucificado. Resucitado ha. No está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron. Mas id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo». Y ellas se fueron prestamente huyendo del sepulcro, porque las había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Mas cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después de estas cosas se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando y yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, mas ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11, estando sentados a la mesa, y les ahirió su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren:
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después que les hubo hablado, fue recibido arriba en el cielo y se asentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén.